Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Activa tu Magia. Estoy muy feliz de que estés ahí del otro lado y te cuento que hoy voy a hablar de un temazo que se llama mentalidad de riqueza. ¿Cómo cultivar una mentalidad de riqueza? Así que primero te voy a explicar qué significa esto. Te voy a decir que es la aliada número 1 que vas a necesitar si querés manifestar dinero en tu vida. Para el fin de este episodio, mi objetivo es que te quede súper claro la importancia que tiene trabajar nuestra mentalidad a la hora de crear riqueza. Es tan importante como aprender de finanzas, de estrategia de venta, de inversiones o lo que sea. Yo puedo aprender 1000 cosas relacionadas a generar dinero, pero si no aprendo cómo tengo que pensar, lo más probable es que siempre me quede en el mismo lugar. Que gane más o menos siempre lo mismo, que a veces gane más y otras menos, que pierda dinero y que nunca realmente dé saltos cuánticos respecto del dinero. Así que hoy te voy a hablar de esto y aprovecho para contarte que si este tema te resulta interesante, tenés en la descripción de este capítulo un link para apuntarte a la masterclass gratuita Manifiesta Dinero, en donde te voy a compartir muchísima información relevante para que aprendas a desbloquear la riqueza en tu vida. Lo de hoy es solamente un pequeño spoiler de lo que vas a aprender ahí, así que te recomiendo mucho que si lo que querés es aprender los secretos para crear dinero, le pongas pausa a este episodio, vayas a apuntarte a la masterclass y vuelvas a seguir escuchando. Y ahora sí voy a comenzar con el tema de hoy. Quiero explicarte de qué se trata esto de la mentalidad de riqueza y por qué es tan importante que lo aprendamos. Habrás escuchado quizá alguna vez este dato que dice que solo el 3% de las personas que ganan la lotería consiguen conservar su fortuna en el tiempo. Los demás pierden todo en muy corto periodo de tiempo. Por otro lado, hay otro dato que también es interesante y dice que las personas con mucho dinero y con mentalidad de riqueza pueden llegar a perder su fortuna en algún momento, pero son capaces de volver a crearla en un muy corto periodo de tiempo. Estos datos en principio nos afirman que no, ganar la lotería no va a solucionar nuestra vida y tampoco nos va a asegurar el futuro. Y por otro lado también nos muestran que no importa el punto de partida, uno puede crear riqueza si sabe cómo hacerlo aunque parta desde cero, o puede perder todo aunque tenga una fortuna. Un ejemplo claro de esto son los deportistas, artistas o cantantes que hacen una fortuna inmensa muy rápido y uno cree que se salvaron de por vida y sin embargo en unos pocos años pierden todo y terminan arruinados. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los que conservan y multiplican su fortuna? Bueno, la mente. Quizá escuchando esto algunas personas piensen, bueno, pero hay personas que la tuvieron fácil de siempre porque sus padres tenían dinero y bueno, así cualquiera puede ser millonario. Y acá te diría que estoy parcialmente de acuerdo con esto. Por un lado, no creo que el hecho de tener mucho dinero, cualquier cantidad que sea, te asegura que vas a tener dinero en el futuro. Como te conté, mucha gente pierde inmensas cantidades de dinero en poquito tiempo. Lo que sí puede pasar es que haya personas que hayan crecido en un entorno donde no solo había mucho dinero, sino que también se les inculcaba una mentalidad de riqueza. Este combo, digamos, claramente puede ser el que más favorezca a una persona, pero claro, no todos tenemos la oportunidad de nacer en una familia adinerada y que además se preocupen por inculcarle a sus hijos la mentalidad de riqueza. Pero de lo que sí tenemos oportunidad es de cambiar nuestra mentalidad y por lo tanto cambiar nuestra realidad y nuestro futuro. Y esta información te va a servir mucho. ¿Y por qué? Porque si lográs mañana ganarte la lotería o tener una buena racha en tu negocio y recibís miles o millones, deseo mucho que sepas cómo hacer para conservarlos en tu vida. Una mentalidad de riqueza te va a ayudar a saber cómo generar dinero de la nada, saber cómo conservarlo, y no estoy hablando de ponerlo abajo de un colchón, sino de ser capaz de conservar un estilo de vida, un flujo de ingresos, y también saber cómo multiplicarlo, es decir, cómo hago para lo que yo hoy gano sea el doble del mes pasado o el triple o 10 veces más. Cómo hago para que mis fuentes de ingresos se multipliquen, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el obstáculo número 1 para crear esta mentalidad? Que no tenemos ni idea cómo hacerlo. Seguramente estás pensando ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ahí vamos.
Pero desde ya te digo que todo esto no me va a entrar en un podcast porque para mí fue un aprendizaje de toda la vida y que continúa, pero lo voy a intentar. Para mí el primer paso es realmente reconocer que hay algo que cambiar. Y acá aclaro que es solo si te interesa tener más dinero. Claro que si a vos no te interesa, este episodio no va a ser para vos, pero antes de irte de acá, me gustaría decirte algo. A veces cuando decimos, no, a mí no me interesa el dinero, en realidad ahí puede haber de fondo una o varias creencias limitantes. Yo por muchos años llevaba ese discurso a cuestas, decía que no me importaba hacer dinero, que simplemente quería lo mínimo y necesario, que con eso estaba bien, que mi foco era impactar y ayudar a otros y bla, 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 bla. Esta frase es totalmente contradictoria en sí misma. El dinero es un amplificador. Si yo lo que quiero es impactar en otros, el dinero lo único que va a hacer es multiplicar ese impacto. Por eso no tiene ningún sentido que yo diga que por un lado quiero impactar y por otro lado que no quiero dinero. ¿Puedo impactar sobre otros sin dinero? Bueno, sí puedo, pero el dinero me va a ayudar a amplificar eso. Así que si yo sinceramente ese es mi propósito, no veo por qué me conformaría con jugar chiquito. Así que en fin, si sos de las que dicen que no les importa el dinero, igualmente te invito a quedarte aquí y a escuchar hasta el final, por lo menos para ver si algo de todo esto te resuena. Entonces, volviendo a lo que iba en principio, es reconocer que hay algo que no sabemos. Por ejemplo, si yo gano 1000 pero quiero ganar 10.000, tengo que reconocer que hay algo que no sé que me llevaría a ganar 10.000, porque si no, ya los tendría. Esto es una de las partes más difíciles, aunque no parezca, porque a los seres humanos nos cuesta mucho decir que hay cosas que no sabemos. En general nos ponemos excusas a nosotras mismas, como por ejemplo, sí, yo sé cómo hacerlo, pasa que justo ahora con la crisis del país, sí, yo sé cómo hacerlo, pasa que el algoritmo de Facebook, no muestra lo que yo comunico. Sí, yo sé cómo hacerlo, pero bueno, mi socia me tira para atrás, bueno, y así. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, primero pensar en nuestro ingreso promedio. ¿Cuánto más o menos nos ingresa mensualmente a nuestra cuenta? Segundo, pensar en el ingreso que quiero tener. Si es igual, si es lo mismo, bueno, bárbaro, no necesito aprender nada. Sé lo suficiente para tener lo que quiero tener. Quiero decir, no todos aspiramos a ser millonarios, por lo tanto no tenemos por qué saber cómo hacernos millonarios. Pero si aspiramos a más de lo que hoy tenemos, entonces tenemos que aceptar que hoy hay algo que no sabemos. Y esto es para todo el mundo. Si en vez de 1000 yo recibo 10.000, entonces tengo que aceptar que no sé cómo recibir 20.000. Y así, todos tenemos un techo ahí para romper. Y si quieres saber más sobre esto, podés ir al episodio 3 donde te hablo específicamente de techos de dinero. Pero volviendo un poco al tema, una vez que reconocimos que si no estamos donde queremos estar es porque hay algo que no sabemos, entonces podemos hacernos las siguientes preguntas poderosas. ¿Qué tomaría que yo recibiera ingresos por 10.000 o por 100.000 o por la cantidad que quisieras recibir? ¿Qué debería suceder para que eso pase? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo pensar? ¿Qué debería yo saber? Ya sé, al principio no vas a tener todas las respuestas y no es necesario que las tengas tampoco. Estas preguntas lo que hacen es abrir posibilidad. Es abrirle primero una posibilidad a mi mente, porque yo ya estoy dando por sentado de que sé que eso puede pasar. Quiero decir, yo no estoy preguntando, ¿puedo ganar tanto dinero? Yo estoy preguntando, ¿cómo puedo hacerlo? Ya doy por sentado que sí puedo y para la mente ese ejercicio es muy, muy poderoso. Y por otro lado, porque le estoy abriendo la puerta al universo para que me dé respuestas. Cuando yo tiro estas preguntas al mundo sutil, hay portales que se abren. Y de repente encontré una persona que me invita a una charla, o se abre una buena oportunidad de inversión, o encuentro una forma de generar nuevos ingresos con mi negocio. No lo sé, no sabemos por dónde va a venir, pero al hacerle la pregunta nos abrimos a recibir esa respuesta. Otra cosa que suele suceder cuando empezamos a pensar en estos números, que son más grandes de lo que estamos acostumbradas, es que nuestra mente empiece a luchar un poquitito. Como ella no tiene ni idea de hoy cómo lo va a hacer, nos empieza a compartir sus creencias limitantes sobre el tema, sobre cómo nosotras no vamos a poder lograrlo, porque no tenemos ni idea, porque eso es para otros, etcétera, etcétera. Esto es súper normal que pase y nuestro trabajo es poder despegarnos de nuestros pensamientos, entender que son parte de una programación y que no son realmente nuestra esencia. Nuestra esencia es infinitamente ilimitada. Los únicos límites que conocemos en nuestra vida fueron programados por lo que aprendimos. Así como fueron programados, se pueden reprogramar para cambiar nuestra realidad. Entonces, una vez que podemos sacar a la luz todo este mecanismo de patrones que vinieron liderando nuestra vida por muchísimos años y entender que eso no es parte de nosotras, que podemos cuestionarlo, entonces recién ahí estamos listas para cambiar la realidad. Es como si tuviéramos ahora un lienzo en blanco donde podemos elegir entonces cómo va a ser nuestra vida.
las creencias, la programación y qué queremos a partir de ahora. Imagínate que hubieras estado viendo un programa de televisión toda la vida porque no sabías que existía un control remoto que te permitía cambiar y elegir otros. Bueno, es igual con tu vida y con tu realidad financiera. Toma que sepas que existen otras posibilidades para vos para que te apoderes de tu control remoto y decidas cambiar. ¿Es fácil? Bueno, no es fácil y difícil. Puede tomar un tiempo porque ahora que te diste cuenta de que hay millones de canales de televisión para elegir, te toca decir entonces cuál querés. Y si no los conoces, es difícil saber cuál puede ser el adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo entiendo que estaba controlada por un montón de patrones que me mantenían ganando, vamos a decir, 1000, cuando yo en verdad quería ganar 10.000, entonces ahora tengo que saber cuál es el nuevo programa que me va a llevar a ganar ese nuevo monto. ¿Qué programa instalo en mi mente para lograr ganar la suma de dinero que yo quiero? La respuesta es que tengo que investigar los programas de la gente que ya tiene eso. Tengo que entender cómo piensan estas personas. Tengo que instalar el software que ellos tienen. Quiero decir que si quiero ser rica, tengo que cultivar una mentalidad de riqueza. Lo que piensan los ricos es lo que los hace ricos. Bueno, yo te cuento que estudié esto por muchos años, la verdad no sé bien por qué, pero es un tema que realmente me apasiona y cada vez más. De chica yo simplemente soñaba con una vida con mucho dinero y cosas materiales. De grande simplemente me di cuenta de que lo que quería en realidad era construir mis sueños, impactar en grande sin tener que estar preocupada por los números de mi cuenta bancaria. Quería simplemente vivir, disfrutar de la gente que quiero, manifestar mis sueños, sin tener que estar calculando todo el tiempo si me alcanza o no. Para que te des una idea de lo que yo siento respecto del dinero, te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando éramos chicos, al menos en Argentina, se acostumbraba que cuando alguien te mandaba al kiosco a comprar algo, te decía que con el vuelto te compres lo que quieras. Yo me acuerdo que siempre me sobraban algunos centavos y yo hacía malabares para traer la mayor cantidad de golosinas posibles con ese poquito de dinero. Y siento que de alguna manera así vivía mi vida también. La pregunta siempre era, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Para qué me alcanza? Y ahora la pregunta cambió. La pregunta es siempre ¿qué quiero hacer? Y la segunda pregunta es ¿qué necesito para hacerlo? Porque hoy yo ya sé cómo crear dinero, ya entendí cómo se hace. Entonces, a diferencia de antes, cuando mis sueños estaban condicionados a lo que ganaba, hoy es al revés. Imagínate que en este año solamente en 5 meses ya hemos visitado y vivido en 5 países diferentes. Y vienen más. Cuando el año pasado con Bruno, mi esposo, planeábamos el itinerario, no mirábamos nuestras finanzas. Primero mirábamos nuestra visión, qué queremos hacer. Decidimos que este iba a ser un año para viajar y para conocer lugares y entonces poder decidir dónde nos queremos instalar. Y entonces una vez que planeamos todos los lugares a los que queríamos ir, entonces sí, ahí revisamos qué íbamos a necesitar. En relación a la logística, claro, pero también en relación al dinero. Entonces fíjate que la pregunta cambia. Yo nunca me pregunté si esto era posible para mí. Yo lo di por sentado. Yo me pregunté ¿cómo lo puedo yo hacer? Y ahí las puertas se empezaron a abrir para mí. Llegaron nuevas ideas, se abrieron posibilidades que no me imaginaba. Aparecieron en mi camino personas que fueron mis guías para eso. Y acá esto último es fundamental porque así como hoy te decía que primero tenemos que admitir que hay algo que no sabemos, segundo, debemos abrirnos a la ayuda de otro. Si el otro ya lo logró y puede ayudarme a hacer el camino más rápido, entonces vale la pena dejarme ayudar. Bueno, y acá quiero mostrarte algo, por si no lo habías notado en el ejemplo que te di, que es otra de las claves de la riqueza. Fíjate que yo no dije simplemente, este año quiero generar tantos miles de dólares. No, yo simplemente elegí qué quería hacer, cuál era mi sueño. El dinero porque sí no le sirve a nadie. Es importante tener una intención para el dinero, un para qué lo quiero. Ahí es cuando el universo nos ayuda. Y en fin, estos pequeños cambios de mentalidad yo los llamo las frecuencias de riqueza. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como todos, son energía y al cambiar un pensamiento cambio literalmente mi frecuencia. Si yo quiero generar riqueza, tengo que sintonizarme a las frecuencias de la riqueza. Y de todo eso es de lo que te voy a hablar en la masterclass gratuita. Te voy a contar paso a paso cómo alinearte con estas frecuencias de riqueza. Así que si estás trabada el día de hoy porque no sabes cómo hacer para generar más dinero y para mantenerlo en tu vida, te recomiendo muchísimo que te inscribas, me va a hacer muy feliz verte ahí. Vas a encontrar el link en la descripción de este podcast y yo por hoy te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.